Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir el tema de los puntos que nos quedó pendiente el otro día. A ver, vamos a compartir el tema de los puntos. Bueno, habíamos dicho que el punto era el acto de fijar la atención, de la precisión y de la exactitud. Y habíamos comentado que cualquier desviación era susceptible de analizar. Acá teníamos el punto, esta es el eje del punto, y para saber si un punto es exacto tenemos que continuar en la dirección del eje. Este sería exacto. Aquí ya sería alto. Aquí sería trazado, adelantado, bajo, caído, y acá está caído bajo el renglón. Lo que tenemos que tener en cuenta es que analizamos la precisión, la altura, la presión y la forma. Con respecto a la precisión, ya vimos que puede ser preciso, atrasado, adelantado. Con respecto a la altura, puede ser alto, también puede ser más alto todavía, bajo y caído. Estos dos son caídos. El punto, cuanto más se aleja de la zona media, más alto es, más se aleja la idea de la realidad. Y cuanto más cae, quiere decir que puede haber una debilidad, un abatimiento, que la persona se encuentra imposible de enfrentar los obstáculos que se le presentan en la vida real. También tenemos en cuenta por el simbolismo del espacio que si está atrasado hay una indecisión, duda, si está adelantado hay impaciencia, inquietud. Bueno, todo eso lo vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver los acentos. Luego vamos a ver todos los ejemplos. Los acentos se pueden hacer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, puede ser pequeño y controlado, pueden tocar la letra y el final es masivo, es decir, termina en masa más gruesa de lo que empezó, y están los que no tocan la letra, pero tienen un final acerado en punta. Con respecto a esto, vamos a decir que de arriba hacia abajo es autoagresión. De abajo hacia arriba, la agresión es hacia los demás. Si es pequeño y controlado, tiene que ver que no hay ni agresión hacia sí ni hacia los demás. Si tocan la letra con un final masivo en masa, puede haber agresión física, pero si no tocan la letra y el final es en punta, puede ser agresión verbal. Eso todo lo tenemos que ir observando. Cuando los puntos son cuidados, en general la persona cuida los detalles, es responsable, hay precisión. En negativo podría ser una persona demasiado minuciosa y quizás algo obsesiva. Cuando son descuidados, tiene que ver con la inquietud, las ideas con agitación, porque la persona coloca el punto donde cae. Acá en este caso, por ejemplo, vamos a ver que los puntos están colocados con precisión. La significación de los puntos precisos es que tiene sentido del detalle, la minuciosidad de la persona es puntual, tiene un sentido equilibrado del deber y de las obligaciones, observa, su atención es precisa. En general, estos puntos se dan en científicos, tienen orden en las ideas, madurez de criterio, sentido de la realidad, positivismo, la persona es concreta. Ahora vamos a ver otro ejemplo. A ver, este ejemplo, por ejemplo, estos puntos, aparte de estar muy alto, yo voy a dar el significado ahora de adelantado. Se está adelantando, ¿no es cierto? O sea, porque si nosotros seguimos la línea del eje, el punto debería estar así acá para estar preciso. Aparte de estar alto, está adelantado. Y acá todavía más alto y adelantado. Acá está adelantado también, pero no tan alto. O sea, está variando. Pero acá el significado que les voy a dar es del punto adelantado. Imagínense el simbolismo especial. El punto está adelantado al sitio donde debería estar. Quiere decir que las ideas, porque el punto hay que considerar que es el
lugar de las ideas, del pensamiento. Entonces, acá en este caso, cuando es adelantado, las ideas son rápidas, la persona en general lo ve todo fácil, puede tener intuición, pero también puede ser impaciente la persona. Se adelanta al presente. Y en parte negativa sería que actúa un poco sin reflexión ni organizarse en la actividad. Siempre hay que ver el predominio que tiene. Este también, a ver, vamos a ver por qué puse este ejemplo. Bueno, acá falta el punto. Acá está bastante alto. Acá alto y adelantado. Acá dice familia, acá está casi caído el punto, acá está alto y adelantado. Entonces, están imprecisos ubicados. Donde cae lo pone. Tiene que ver con la inquietud y las ideas con agitación, que vacilan las ideas. Es decir, que unas veces se adelanta, reacciona y decide, y otras le entra la duda, tarda en reaccionar. Eso es lo que nos ha atrasado, adelantado, después puede tener algunas ideas así un poco utópicas. A ver, vamos a ver aquí. Bueno, acá tenemos alguna variedad también, pero les quería enseñar este. Está bastante atrasado. Pues seguimos el eje, el punto estaría acá. Está atrasado. Los atrasados nos indica indecisión, duda, inseguridad. Piensen siempre que va hacia el lado del pasado, de la familia, donde tarda en reaccionar y decidir porque siente temor o porque tiene falta de confianza para lo social. Puede haber fatiga o pereza. Es decir, que actúa con prudencia. A ver, vamos a ver acá. Estos es la misma letra, nada más que acá la agrandé para que ustedes vieran. Hay puntos fuera de lugar. Fuera de lugar quiere decir que hay puntos que no deberían estar y en general puede ser porque la persona se detiene a pensar antes de escribir por inseguridad, o puede ser porque necesita darse un respiro para continuar. También puede llegar a ser un problema visual, pero si esto se da con monotonía, esto tiene que ver con el ahogo, se dio mucho en personas que estaban encerrados en las cárceles. Bueno, acá este lo puse porque, fíjense ustedes, acá está el punto casi arrimado al eje de la I, muy cerca, o sea, es bajo este punto. Los bajos depende de la presión y de la firmeza, pero tiene que ver con el sentido de la realidad, el positivismo, las ideas que tienen que ser prácticas y realizables. No es como el que lo hace altos que puede soñar, pero capaz que no puede concretar lo que piensa. Si se da en una escritura floja, que este no es el caso, todavía no lo vimos, no lo puedo explicar. Esta no es una escritura floja, pero si se diera con floja tiene que ver con la obediencia, la sumisión y también con la depresión. A ver, esta escritura, le encontré unos cuantos ausentes. Acá hay un ausente, pueden ser débiles también, acá tiene, pero tienen débiles, excepto este que a lo mejor tiene un poco más de presión, son débiles acá ausente o casi no se ve. Eso tiene que ver con el descuido de los detalles y de las obligaciones, por lo tanto esta persona no debería ocupar tareas de alta responsabilidad, se olvida frecuentemente o tiene negligencia, falta de interés activo para realizar la tarea. Es decir, existe una pereza atentiva. Acá este lo puse de nuevo porque quería darle significado de los puntos altos.
Ya dije que cuanto acá, por ejemplo, acá iría el punto. Miren qué alto, aparte de adelantado, mire qué alto, ¿eh? Cuanto más se aleja de la realidad que es la zona media, ¿eh? Más sueña la persona. O sea, aparte acá está bastante adelantado, persevera hacia un ideal que capaz que nunca alcanza. Este es bastante, muy alto. Y bueno, aparte de lo que podemos decir, por el simbolismo del espacio, búsqueda religiosa, espiritual, ideal, utopía, eh, podemos decir que hay ausencia de firmeza y de sentido de la realidad, pero también tenemos que considerar que puede ser un mecanismo de fuga por el cual la persona no está aceptando el presente y sueña con una nube. Bueno, aquí tenemos estos puntos que son ligados a la letra siguiente. Acá, por ejemplo, dice feliz. Acá está el punto y continuó haciendo la Z. Había otros, a ver, acá, dificultad, hizo el punto y siguió. Acá hizo el punto y siguió. Esos son ligados a la letra siguiente, la tocan, tiene que ver con la comprensión, con relacionar conceptos, una inteligencia que tiene una asimilación rápida, o sea, deduce, es una persona que tiene en general cultura, buena asociación mental, o por ahí un miedo a dejar escapar las ideas y enseguida enlaza con la siguiente, es una persona espontánea. Esta es una escritura rápida y simplificada, y con este signo nos está indicando intuición. No recuerdo en este momento la profesión de esta persona, pero bueno, sería bueno relacionarlo. Cuando es floja la escritura, que no es este caso tampoco, y tiene una presión muy débil, están haciendo un esfuerzo para realizar algo y está cansado. Bueno, este es al revés que el otro. Acá termina la I y sigue arrastrando el movimiento para hacer el punto. Acá sigue arrastrando el movimiento para el punto. Sigue arrastrando el movimiento. ¿Ven? Se da en casi todas. Bueno, esto se llama punto arrastrado y está relacionado con el cansancio en este caso. Bueno, esto aparenta una escritura infantil por la forma, pero no es una escritura infantil. Tengan en cuenta que todas las escrituras que estoy pasando son de personas adultas. Y grafología infantil nosotros la vemos en tercer año cuando estudiamos. Es lo último prácticamente que se ve porque el niño está en un proceso de evolución, está aprendiendo a escribir, y si bien se analizan todos los aspectos como analizamos en los adultos, vemos también otras opciones, porque justamente está aprendiendo. Esta escritura, y eso lo vamos a ver después, mucho más adelante nosotros. Esto lo puse porque había puntos pintados, que por ejemplo en el niño, por eso me acordé de grafología infantil, tiene que ver con la glotonería. Y bueno, acá por el lugar que ocupan, también podría llegar a ser, y por tipo de escritura que es de un temperamento linfático, que posteriormente vamos a ver los temperamentos, podría llegar a ser. ¿Ven? Este tiene variedad, acá tiene punto en círculos. Bueno, esta tiene puntos en media luna. Son puntos recurvados, girados, que parecen una media luna. Miren, acá se ve bien. Eso está, nos está diciendo que la persona es inquieta, que es insegura, hay una angustia vital de la persona, una preocupación por el más allá. Cuando se da muy pesado, muy empastado, que tiene mucha tinta, el borde no es neto, tiene que ver con la idea, el miedo de la idea a la muerte, pero principalmente con la angustia que siente la persona, que por ahí no la exterioriza.
Bueno, y esta la puse porque la aumenté mucho para que se viera bien. Esta es una vírgula aterada, forma un ángulo ahí. Nosotros en grafología sabemos que hay trazos curvos y rectos. Acá se están uniendo dos rectas, forman un ángulo, tiene que ver con ideas agresivas que tiene la persona, que se inquieta, que es nerviosa, pero si se da, digamos que son precisos, que no es el caso porque este está bastante alto, tiene que ver con la rutina en la forma de pensar. Ahora, si se da una letra suelta, que ya vamos a aprender también de qué se trata, tiene que ver con la intuición que tiene la persona. Bueno, esta escritura ya la vimos en algún momento por el tema de los iniciales, les quería enseñar los puntos en círculo, que ya lo vimos en unas cuantas escrituras. De todas formas, después vamos a analizar por dónde se abre, por dónde se cierra el círculo, porque eso también tiene y mucha importancia. Pero en principio les voy a dar la interpretación del círculo en el punto. El círculo es la primera expresión del yo de la persona. Y acá en este caso significa como la tendencia a dar vuelta en forma obsesiva a una preocupación o a un pensamiento. En general se puede dar en adolescentes, que no es el caso. Esta persona, recuerdo que tenía 30 y pico de años, así que no es solamente en la juventud que tratan de ser originales. En general estas personas tienen pensamiento mágico, y hay una angustia vital, porque hay un sentimiento secreto de opresión, hay una dificultad de adaptarse que puede llegar a ser por conflictos infantiles que no han sido resueltos. Según, a ver, les voy a decir, un autor, Pérez Sloker, el punto en círculo con otros signos, según él, tiene que ver con las tendencias homosexuales latentes. Bueno, con respecto a esta, que era una escritura desproporcionada, ya vimos, acá lo que observamos es que no tiene prácticamente zona media la I. Tiene el punto, que es débil ya de por sí, pero no hizo casi zona media. Eso se lo quería enseñar porque justamente en esta escritura, que era tan desproporcionada, fíjense que casi ni hizo el eje de la I. Bueno, terminamos con este tema. Puede ser que se lleguen a presentar otro tipo de puntos más anormales, bizarros, en general tiene que ver con la excentricidad, el deseo de llamar la atención, y unos puntos que no encontré, por suerte, digamos, son los puntos caídos, los expliqué antes a dónde estaba. En general son más abajo de donde termina el eje de la I, o abajo del renglón, luego que termina el último trazo es bastante más abajo. Esos son puntos caídos, se llaman, y tiene que ver con el desaliento en todo lo que piensa o hace la persona. Si es más abajo de la línea, hay una desesperación de la persona, puede haber depresión, puede ser también por alguna enfermedad. Así que se pueden encontrar con una variedad impresionante, pero yo les di en general los que se encuentran. Ahora, con este tema hemos terminado la proporción y hemos terminado también el aspecto orden, que tenía varios subaspectos, ¿no es cierto? Organización, disposición de los márgenes, proporción y no sé qué más me olvido. Así que lo que vamos a hacer es, para la clase próxima, ustedes tienen los escritos del desafío que les había dado yo desde la primera clase, que escribieran,
y les voy a ir dando las pautas para que vayan analizando esa escritura, puede ser de ustedes o de otra persona, no tiene por qué ser una persona conocida tampoco, eso queda a criterio de ustedes porque lo van a hacer ustedes. Voy a ir dando la pauta para que vayan haciendo la parte técnica de este aspecto, porque después nos quedan muchos aspectos más. Así van aprendiendo de qué se trata la grafología. Bueno, espero que vayan comprendiendo y hasta pronto.